Los ejercicios que vamos a realizar a continuación le ayudarán a aumentar la capacidad respiratoria, la fuerza muscular y a disminuir la sensación de fatiga. Utilice ropa cómoda, que no apriete ni en el pecho ni en la cintura. Va a necesitar una silla, a poder ser sin apoyabrazos. Lo más importante a la hora de hacer el ejercicio es la respiración. Para inspirar, cogeremos aire por la nariz y llenaremos el abdomen. Y a la hora de expirar, soltaremos suave y lentamente el aire por la boca. Siempre haremos el movimiento en el momento de expiración, mientras soltamos el aire. Guíese de la escala de Borg y el test del habla para medir su intensidad. Debe ser capaz de realizar los ejercicios mientras mantiene una conversación. Si en algún momento nota que le falta el aire o se ahoga, párese y reinicie al cabo de un rato el ejercicio. Podemos empezar haciendo una serie de 10 repeticiones cada ejercicio. Ir aumentando el número de series o la dificultad del ejercicio, día a día o según usted se vaya encontrando. Empecemos. Empezamos con las manos apoyadas encima de la silla, cogemos aire y al soltar el aire levantaremos los talones y volveremos a bajar. Cogemos aire por la nariz llenando el abdomen, realizamos el movimiento y cuando volvemos a tener los pies en el suelo es cuando volvemos a coger aire. Cogemos aire y al soplar levantamos los talones. 6, 7, 8, 9 y 10. Pasamos al siguiente ejercicio apoyando las manos encima de la silla, cogeremos aire por la nariz y al soltar el aire doblaremos la rodilla hacia atrás. Cogemos aire llenando el abdomen, soltamos el aire por la boca suave y lentamente y doblamos la rodilla. Volvemos a estirar la pierna. Soltamos aire, realizamos el movimiento. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Repetimos el ejercicio con la otra pierna. Cogemos aire por la nariz llenando el abdomen y al soplar doblamos la rodilla hacia atrás. Soplamos suave, lentamente por la boca mientras realizamos el movimiento. Cogemos aire en reposo y realizamos el movimiento al soltar el aire. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pasamos al siguiente ejercicio, apoyaremos solo una mano en la silla, cogeremos aire por la nariz llenando el abdomen y al soltarlo doblaremos la rodilla hacia el techo. Soltamos el aire, realizamos el movimiento y volvemos a inspirar por la nariz llenando el abdomen. Soltamos el aire, doblamos la rodilla. 5,
6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos la mano con la que nos apoyamos en la silla y realizaremos el mismo ejercicio con la otra pierna. Cogemos aire por la nariz llenando el abdomen y al soplar suave lentamente por la boca doblaremos la rodilla hacia el techo y volveremos la pierna al suelo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasamos al siguiente ejercicio. Volvemos a apoyarnos con los dos brazos en la silla y llevaremos la pierna hacia el lado y volveremos a juntarla. Soltamos el aire, levantamos la pierna estirada hacia el lado y volvemos a juntarla. Soplamos suave lentamente por la boca mientras realizamos el movimiento. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repetimos el ejercicio con la otra pierna. Cogemos aire por la nariz llenando el abdomen y al soltarlo estiramos la pierna hacia el lado y volvemos a juntarla. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos a los ejercicios. Cogeremos una pesa de medio kilo, una botellita de agua que encontremos por casa. Cogeremos aire por la nariz llenando el abdomen y al soplar suave y lentamente doblamos los codos y volvemos a estirarlos. Cogemos aire llenando el abdomen y al soltar el aire realizamos el movimiento. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con el mismo peso, cogeremos aire por la nariz y al soltarlo levantaremos los brazos hasta el pecho. Soltamos el aire suave y lentamente por la boca. 3. Recordad coger aire por la nariz y llenar el abdomen. 4.
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para el último ejercicio llevaremos las manos hasta delante del pecho. Al coger aire separamos los brazos y al soltarlo volvemos a juntar. Cogemos aire, separamos brazos y al soplar volvemos a juntar. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.